Anteriormente hablamos de la viscosidad en fluidos newtonianos, los cuales, atendiendo a la ley de Newton de este fenómeno, presentan una viscosidad constante, como pueden ser el agua o la glicerina. Sin embargo, también existen una gran variedad de fluidos que desobedecen a dicha ley. En estos casos, la viscosidad varía en función de un esfuerzo cortante aplicado, por cambios de temperatura o bien con el paso del tiempo. Estos son los llamados fluidos no newtonianos, como pueden ser el shampoo o la miel, para los cuales la medición de su viscosidad se realiza de una manera más efectiva con aquellos equipos destinados precisamente a este tipo de sistemas, con un rango de viscosidades más amplio. En este caso hablamos de los viscosímetros rotacionales. Los protagonistas de esta práctica son los viscosímetros rotacionales de Stormer y Brockfield. El viscosímetro de Stormer consta de una pesa que está unida por medio de una manivela a un tacómetro, que es el contador de revoluciones encargado de detectar las vueltas que da la parte giratoria. Bajo esta última se ubican dos recipientes. El más interno es el destinado a contener el fluido problema, mientras que el de un mayor tamaño funciona como un medio de calentamiento a baño María, adicionándole agua caliente o bien aplicando calor directamente para aumentar la temperatura del fluido en cuestión. Para comenzar, el recipiente con el fluido a analizar se debe de nivelar y de ajustar a la parte rotatoria de modo que esta última pueda girar libremente, y la pesa debe estar en la parte superior, mientras que el tacómetro marca 0 o bien un número que tengamos bien reconocido. Aquí el objetivo es cronometrar el tiempo que tarda el contador en dar una vuelta completa, por lo que una vez estando preparados se suelta el freno y se inicia el cronómetro. En nuestro caso, mi equipo trabajó con glicerina, pero en conjunto se obtuvieron los datos también del shampoo y de la miel, por lo que al ser fluidos de alta viscosidad y con el fin de eficientar el tiempo, simplemente se tomaron los datos de lo que se tardaba en dar una media vuelta. Posteriormente, estos valores obtenidos se multiplicaron por 2. Este proceso se repitió 2 veces más con cada una de las sustancias, aumentando su temperatura. Esto desmontando ambos recipientes y calentándolos, sin olvidar tomar la temperatura de cada caso antes de encender el viscosímetro. Después, con los datos obtenidos, fue posible calcular la viscosidad de cada sustancia según el tiempo cronometrado y la masa de la pesa utilizada, que en nuestro caso fue de 100 gramos. Así comprobamos que a una mayor temperatura la viscosidad disminuye, es decir, que los fluidos oponen una menor resistencia al movimiento. A continuación hicimos uso del viscosímetro de Brockfield. Este aparato está equipado con un cabezal en donde se encuentra el motor y de cuya parte inferior sobresale una parte giratoria en la que se le inserta una aguja que posteriormente será la que esté en contacto con el fluido problema. Además consta de un medidor de temperatura, por lo que al final proporciona datos de viscosidad, de velocidad, de torque y de temperatura. Para utilizarlo se requiere de una previa nivelación, lo cual se logra moviendo las roscas que se encuentran en la parte inferior hasta que una burbuja que es visible en la cara superior del cabezal se encuentra centrada. Hecho esto, ahora sí se enciende el aparato y se programa en 0. Se coloca la aguja en el sentido de las manecillas del reloj, que resulta ser el sentido contrario en el que va a girar. Esta aguja debe ser detectada por el sistema y ahora sí se puede posicionar el recipiente con el fluido. Este fluido debe estar a la altura de la muesca de la aguja. Primero se mide la temperatura del fluido, se selecciona la velocidad, comenzando pues con una velocidad baja, que puede ser 5 revoluciones por minuto, y ahora sí se encienden las revoluciones. Cuando los valores mostrados en la pantalla se estabilizan, si el torque es menor a 20%, se debe de detener y aumentar el número de revoluciones hasta que se obtengan 4 valores por encima de este 20%. Esto indica que la aguja seleccionada fue la correcta. En caso contrario, pues va a ser necesario cambiar la aguja hasta obtener de 4 a 5 valores dentro del rango de 20 a 100. Y según nuestra experiencia, a una mayor temperatura, menor es el número de la aguja que se requiere. Aquí, al igual que con el viscosímetro anterior, pues el procedimiento se repitió en 2 ocasiones más a distintas temperaturas. Y los fluidos que se analizaron fueron la glicerina, el shampoo, la miel y la cápsula. A pesar de ser un aparato digital, hubo más dificultades al momento de utilizar el viscosímetro de Brockfield, por lo que tuvimos que repetir en varias ocasiones las mediciones. Dificultades que iban desde tener que estar a prueba y error seleccionando las agujas o hasta obtener valores absurdos sin entender por qué,
pero que al final resolvimos reiniciando, volviendo a calibrar el equipo o bien repitiendo todo el procedimiento en general, pues hasta obtener los resultados lógicos. Y en base a estos últimos, pues podemos concluir que a una mayor temperatura la viscosidad de los fluidos disminuye.